Cuando pensemos en el poder que tiene Jesús, tenemos que tener presente que Él imita a su Padre a la perfección. Juan 14:9. La manera en que Jesús usa el poder nos muestra con claridad cómo lo usa Dios. Por ejemplo, pensemos en la ternura con que Jesús trató a un leproso. Cuando el hombre le preguntó si quería limpiarlo de su enfermedad, Jesús se conmovió, lo tocó y le dijo: "Yo quiero". Marcos 1 del 40 al 42. Cuando leemos relatos como este, es como si Jesús nos dijera: así es como yo uso mi poder. Por eso en este vídeo te mostraremos el verdadero poder de Jesús que muchos ignoran y que la Biblia lo revela. Pero antes, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. ¿Recuerdas qué situación aterradora vivieron los discípulos en el mar de Galilea y qué hizo Jesús? ¿O por qué se dice que Cristo es el poder de Dios? Pues bien, los discípulos estaban aterrados. Mientras cruzaban el mar de Galilea, los sorprendió una gran tormenta. Algunos de ellos eran pescadores con mucha experiencia, así que seguramente no era la primera vez que estaban en medio de una tormenta en aquel lago. Mateo 4 del 18 al 19. Pero en este caso, una fuerte tempestad de viento hacía que las olas se levantaran con furia. Aunque hacían todo lo posible por controlar la barca, sus esfuerzos eran inútiles. Las olas golpeaban tanto la barca que ya estaba a punto de llenarse de agua. A pesar de todo el alboroto, Jesús estaba profundamente dormido en la parte de atrás, pues estaba muy cansado después de un largo día de predicación. Los discípulos, que vieron de cerca la muerte, lo despertaron y le rogaron: «Señor, sálvanos, nos vamos a morir». Marcos 4 del 35 al 38 y Mateo 8 del 23 al 25. Pero Jesús no tenía miedo, porque sabía que podía calmar aquella tempestad. Reprendió al viento y al mar y le dijo: «Silencio, cállate». Ambos obedecieron al instante, la tempestad se detuvo y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos sintieron un temor enorme y se decían unos a otros: ¿quién es este hombre en realidad? No podían creer que un hombre pudiera regañar al viento y al mar como quien regaña a un niño malcriado. Marcos 4 del 39 al 41 y Mateo 8 del 26 al 27. Pero Jesús no era un hombre cualquiera. Dios usaba su poder de formas extraordinarias para ayudar a Jesús y para que él, a su vez, ayudara a los demás. Por esta razón, el apóstol Pablo escribió por inspiración: Cristo es el poder de Dios. Corintios 1:24. ¿De qué manera demuestra Dios su poder mediante Jesús? ¿Y qué efecto tiene ese poder en nosotros? Pues bien, pensemos cuánto poder tenía Jesús antes de venir a la tierra. Dios usó su poder eterno para crear a su Hijo unigénito, a quien más tarde se le conoció como Jesucristo. Romanos 1:20, Colosenses 1:15. Durante la creación le dio mucha autoridad, pues usó a su Hijo para crear todas las cosas. La Biblia dice sobre Jesús: todas las cosas llegaron a existir por medio de Él, y sin Él no llegó a existir ni siquiera una sola cosa. Juan 1:3. Nuestra mente no alcanza a comprender todo lo que implica aquella tarea. Tan solo imagina la cantidad de poder que se necesita para crear millones de ángeles poderosos, así como el universo con sus miles de millones de galaxias y la Tierra con todos sus seres vivos. Para que esto fuera posible, Dios le dio a su Hijo la fuerza más poderosa que puede haber, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto debió disfrutar el Hijo de Dios de ser el obrero experto que Dios utilizó para crear todos los demás? Proverbios 8, 22 al 31. Pero, ¿qué poder y autoridad recibió Jesús después de su muerte y resurrección? Pues después de su muerte y resurrección, Jesús mismo dijo: «Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra». Mateo 28, 18. Así es, Dios le dio la capacidad y el derecho de gobernar todo el universo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene permiso para destruir todo gobierno y toda autoridad y poder que se oponga a su Padre, ya sea en el cielo o en la tierra. Apocalipsis 19:16, Corintios 15, del 24 al 26. Dios no dejó nada que no estuviera sometido a Él. Hebreos 2:8. El único que no está bajo autoridad de Jesús es su Padre, Dios. Corintios 15:27. Pero, ¿por qué podemos estar seguros de que Jesús nunca abusará del poder que Dios le ha dado? ¿O debería preocuparnos la posibilidad
de que Jesús abuse del poder? Pues obviamente que la respuesta es un claro no, pues ama mucho a su Padre y nunca haría nada que le desagradara. Juan 8:29. Además, sabe que aunque Dios es todopoderoso, jamás abusa del poder. Ha visto muchas veces que Dios busca oportunidades para mostrar su fuerza a favor de los que le sirven con un corazón completo. Crónicas 16:9. Y al igual que su Padre, Él nos ama. Así que podemos estar seguros de que siempre usará su poder para nuestro bien. Juan 13:1. Jesús ha demostrado que nunca usa mal su poder. Veamos de qué formas lo usó cuando estuvo en la tierra y por qué lo usó así. Jesús es poderoso en palabras. Por lo que sabemos, mientras Jesús iba creciendo en Nazaret, hizo milagros. Sin embargo, todo cambió cuando se bautizó en el año 29 de nuestra era. Tenía unos 30 años. Lucas 3:21 al 23. La Biblia dice que Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder, y que fue por la tierra haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. La expresión haciendo el bien indica que Jesús usa su poder para ayudar a los demás. A partir de su bautismo, cuando Dios lo ungió con el Espíritu Santo, demostró ser un profeta poderoso en acciones y palabras. Lucas 24:19. Pero, ¿en qué sentido fue Jesús poderoso en palabras? Pues bien, pensemos en esto. Muchas veces Él enseñaba al aire libre. Podía ser en la orilla de un lago, en las laderas de las montañas, o en las calles, o en los mercados. Marcos 6, 53-56, Lucas 5, del 1 al 3. Quienes estaban allí podían marcharse si no les interesaba lo que Jesús decía. Y como lo que Él enseñó se escribió tiempo después, los que tenían interés debían grabar sus palabras en la mente y el corazón. Por eso, al enseñar, Jesús tenía que captar la atención de las personas y ayudarlas a entender y recordar lo que escuchaban. Pero lograr todo esto no era un problema para Él. Veamos por ejemplo su Sermón del Monte. Fue una mañana a principios del año 31 de nuestra era. Una multitud se reunió en la ladera cerca del mar de Galilea. Algunos venían de Judea y Jerusalén, a 100 o 110 kilómetros de distancia. Otros del norte, de la región costera de Tiro y Sidón. Muchos enfermos se acercaron a Jesús para tocarlo, y Él los curó a todos. Después se puso a enseñarles. Lucas 6, del 17 al 19. Cuando Jesús terminó de hablar, todos estaban impactados con lo que habían escuchado. Un hombre que escuchó el Sermón del Monte escribió años más tarde: las multitudes estaban impactadas con su manera de enseñar, porque les enseñaba como una persona con autoridad. Mateo 7:28. Todos podían ver la autoridad con la que Jesús hablaba, pues les enseñaba lo que Dios quería transmitirles y apoyaba con la palabra de Dios todo lo que decía. Juan 7:16. Jesús hablaba de forma muy clara y nadie podía negar que lo que decía era cierto. Además, quienes lo escuchaban se sentían motivados a hacer lo que Él enseñaba. Los ayudaba a entender la verdadera causa de los problemas y a analizar qué clase de personas eran. Les dijo cómo podían ser felices y les enseñó a orar, a buscar el reino de Dios y a construirse un buen futuro. Mateo 5:3 al 7. Su mensaje llegó al corazón de quienes tenían hambre de justicia y verdad. Por eso estuvieron dispuestos a renunciar a sí mismos y dejarlo todo por seguirlo. Mateo 16:24. Jesús también es poderoso en acciones. Jesús también era poderoso en acciones. Lucas 24:19. En los evangelios encontramos más de 30 milagros de Jesús y todos los hizo con el poder de Dios. Lucas 5:17. Esos milagros beneficiaron a miles de personas. Pensemos tan solo en 2 ocasiones en las que Jesús alimentó a mucha gente. Una vez fueron 5,000 hombres y otra 4,000. Si además contamos a las mujeres y a los niños, serían muchos miles más. Mateo 14, del 13 al 21. Jesús hizo muchos tipos de milagros. Tenía autoridad sobre los demonios y los expulsaba sin dificultad. También controlaba los elementos naturales. Por ejemplo, pudo convertir el agua en vino. Juan 2, del 1 al 11. En otra ocasión, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar. Juan 6, del 18 al 19. Además, podía curar cualquier enfermedad, desde los defectos físicos hasta las enfermedades crónicas y mortales. Curó a las personas de distintas maneras.
A unas las sanó a distancia, a otras las tocó directamente. Unos recuperaron la salud de inmediato y otros de forma gradual. Jesús usa el poder con altruismo, responsabilidad y consideración. Imagínate que un gobernante tuviera el poder de Jesús. ¿Cuántos abusos podría cometer? Normalmente, los gobernantes humanos son egoístas, orgullosos y codiciosos. Así que usan su poder para hacerles daño a otros. Pero Jesús se negó a hacer eso. Él no cometió ningún pecado. Pedro 2:22. En vez de usar su poder para su propio beneficio, Jesús siempre lo usó con altruismo, pensando en los demás. Por ejemplo, cuando tuvo hambre, no quiso convertir las piedras en panes. Mateo 4, del 1 al 4. Además, tenía muy pocas cosas, y eso demuestra que no usó su poder para hacerse rico. Mateo 8:20. Por otro lado, en cada milagro, gastaba parte de sus fuerzas. Jesús podía sentir que salía poder de él hasta cuando curaba a una sola persona. Marcos 5, del 25 al 34. Pero él permitía que las multitudes lo tocaran para recuperar la salud. Lucas 6:19. Jesús usó el poder de forma responsable. Nunca lo usó para impresionar a otros o llamar la atención. Por ejemplo, cuando Herodes le pidió por pura curiosidad que hiciera un milagro, Jesús se negó. Lucas 23, del 8 al 9. Él no iba por ahí hablando de su poder. Es más, muchas veces le decía a quienes curaba que no se lo contaran a nadie. No quería que la gente pusiera su fe en él por informes sensacionalistas. Jesús es tan poderoso que en su momento no se parecía en nada a los gobernantes desconsiderados, totalmente insensibles a las necesidades y al sufrimiento de los demás. A él le importaba la gente, así que cuando veía a alguien sufrir, se conmovía profundamente y se sentía impulsado a ayudarlo. Mateo 14:14. Pensaba en los sentimientos y necesidades de la gente, y lo demostraba por la forma tan amorosa que usaba su poder. El relato de Marcos 7, del 31 al 37, es un buen ejemplo de esto. En aquella ocasión, grandes multitudes buscaron a Jesús y le llevaron muchos enfermos, y él los curó a todos. Mateo 15, del 29 al 30. Sin embargo, se fijó en un hombre en particular. Era sordo y tenía dificultades para hablar. Seguramente, Jesús se dio cuenta de que el hombre estaba especialmente nervioso o tal vez avergonzado. Con cariño, se lo llevó aparte a un lugar tranquilo, lejos de la multitud. Allí le explicó con señales lo que iba a hacer. Puso sus dedos en los oídos del hombre y después de escupir le tocó la lengua. Marcos 7:33. A continuación miró al cielo y suspiró profundamente. Al hacer esto, era como si Jesús le estuviera diciendo: lo que estoy a punto de hacer por ti es gracias al poder de Dios. Después dijo: ábrete. Marcos 7:34. Entonces el hombre pudo oír y hablar con normalidad. Cuando Jesús usaba el poder que Dios le había dado para curar a los enfermos, tenía muy en cuenta los sentimientos de ellos. Los milagros que hizo Jesús son solo un adelanto de las cosas maravillosas que hará cuando gobierne en la tierra. Demuestran que en el nuevo mundo de Dios Él volverá a hacer milagros y los hará por todo el planeta. Así que cuando pensemos en el poder que tiene Jesús, tengamos presente que Él imita a su Padre a la perfección. Juan 14:9. El poder de Cristo no viene de este mundo, sino viene de Dios. El poder de Cristo fue evidente en su nacimiento milagroso. María dio a luz a un hijo que fue engendrado por Dios y no por un hombre. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Mateo 1, del 19 al 21. El poder de Cristo se pudo ver en su ministerio terrenal a través de los milagros que él hizo. Finalmente, Cristo fue crucificado, murió, y después de 3 días él pudo resucitar de la muerte. Entonces fue exaltado en lo alto, donde está la diestra de Dios, y pronto volverá por los suyos que llamamos la segunda venida. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22 del 12 al 13. Déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like y no te olvides dar la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.